mundo, a la Universidad Cristóbal Colón, a los organizadores y en especial a Jesús que nos acompaña aquí en esta presentación. Hablar del COVID es un virus letal, desafortunadamente, y eso lo hemos corroborado a nivel mundial. Me toca hablar este día con ustedes las alteraciones cardiovasculares del COVID-19. Nos remontamos a la historia de este coronavirus y encontramos que en el 2002, a finales del año 2002, aparece el SARS-CoV, que sería el SARS-CoV-1, por así decirlo. En el año 2012, en septiembre del 2012, aparece en el Oriente Medio el MERS-CoV, y ya en diciembre del año 2019 aparece el SARS-CoV-2. Estos coronavirus han afectado la salud de nuestra población a nivel mundial. La OMS ya para el SARS-CoV-2 la establece como enfermedad por coronavirus y se le acuña el término de COVID-19. Este coronavirus, esta enfermedad de COVID-19, este SARS-CoV-2, es un virus letal, pero lo hace más letal todavía las comorbilidades del huésped, del paciente, de nuestra población. Entonces se han establecido medidas preventivas para evitar la infección. Son muy bien conocidas y no está por demás repetirlas: el cubrebocas, los lentes, las caretas, el lavado frecuente de las manos y sobre todo lo que se estableció desde un inicio como una de las medidas más efectivas es el aislamiento temprano. Este aislamiento temprano siempre ha sido muy controvertido y desafortunadamente los pacientes que han padecido el COVID-19 y que afortunadamente están con nosotros, se ha visto que los anticuerpos, el IgM, indica la infección aguda y la IgG nos habla del paciente que tuvo el COVID-19, más sin embargo, a pesar de haber padecido la enfermedad, prácticamente hay pacientes en los que no queda inmunidad y la IgG que me estaría diciendo del paciente que presentó el COVID, la IgG es negativa. Entonces, aunque es muy controvertido, se ha observado en el mundo que el aislamiento temprano y la aplicación de las medidas preventivas nos han ayudado bastante. Y en el mundo, en nuestro México y en todo el mundo, se ha decidido, más que pensar en la economía, se ha pensado en darle la salud a la población. Y esto es muy loable por todos los gobiernos del mundo. Se ha preferido el bien, la salud de la población antes que pensar en la economía, que desafortunadamente en nuestros países de Latinoamérica ha repercutido en gran medida. Más sin embargo, la salud es lo primero. Y es lo que hemos aprendido de este COVID-19. Lo más importante, lo más sagrado en la vida es la salud. La tasa de mortalidad para COVID-19 es muy importante. Para cualquiera de ellas, el SARS-CoV, el MERS-CoV, la influenza, pero las tres juntas no incrementan tanto la tasa de mortalidad como el COVID-19, desafortunadamente. Ahora bien, este SARS-CoV-2 en su estructura tiene dos proteínas, la proteína S1 que se adiciona, que se une a la enzima convertidora de la angiotensina, tiene la proteína S2, esa se une directamente a la membrana celular, de tal manera que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es la piedra angular de esta enfermedad. Es decir, este COVID-19, para poder penetrar a cada una de las células, que generalmente son las células del aparato respiratorio a nivel pulmonar,
puede ser a nivel del corazón y otros órganos. Para poder penetrar a la célula, necesita ese COVID-19 unirse a la enzima convertidora de angiotensina, que está a nivel de la membrana celular. Y una vez que está ahí en esa célula, una vez que penetró, que hizo la endocitosis, inicia su réplica, se empieza a replicar, y ya sea entrando en los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina o a nivel directamente de la membrana celular, nos va a condicionar, además, que se incremente la angiotensina 2. Y todo esto nos va a incrementar lo que llamamos la carga viral. Una carga viral muy importante, muy incrementada, es lo que nos va a condicionar las complicaciones. Y se dice que no es tan letal el virus por sí mismo, el virus de COVID-19, sino que las comorbilidades que podemos tener, las comorbilidades del huésped, como pueden ser diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, alteraciones previas a nivel cardiovascular, nos pueden condicionar que esta carga viral se presentan alteraciones, sobre todo en primer lugar a nivel respiratorio. Y a nivel respiratorio tenemos presencia de neumonías que nos condicionan hipoxemia, nos llevan al fallo multiorgánico, y esta dificultad respiratoria grave nos condiciona que un gran porcentaje de los pacientes con COVID-19 tengamos que intubarlos, darles un apoyo ventilatorio en fase 3, es decir, se intuba el paciente, se conecta el ventilador, y en ese apoyo ventilatorio fase 3, estos pacientes también incrementan sus comorbilidades, aumentan el riesgo de morbimortalidad. También, dentro de las complicaciones secundarias, tanto a la afección pulmonar, esa misma afectación pulmonar nos condiciona alteraciones cardiovasculares, y entonces hay elevación de ciertos marcadores para la isquemia miocárdica, y a final de cuentas estas alteraciones cardiovasculares nos llevan a una disfunción miocárdica, inclusive a la presencia de choque cardiogénico y muerte. De tal manera que este COVID-19 necesita de esta enzima para poder entrar a nivel celular y poderse replicar. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la piedra angular, es vital para estos pacientes, de tal manera que afortunadamente los niños, las personas jóvenes, tienen menos receptores AT1, AT2, menos receptores de la enzima convertidora, y en los niños, como tienen menos receptores, son menos susceptibles a la colonización, a la enfermedad. Las personas adultas de 60 o 65 años y más, por sus comorbilidades, son más susceptibles a presentar el COVID y sus complicaciones. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona se inicia cuando hay una disminución de la presión arterial, se libera renina, el angiotensinógeno, que es secretado a nivel hepático, y a través de la renina se transforma en angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esto va a incrementar el aumento de la presión arterial. Pero en estados patológicos, la angiotensina 2 estimula a la aldosterona a nivel de la glándula adrenal y condiciona a la aldosterona retención de agua y de sodio. Y esa retención de agua y de sodio va a incrementar la morbilidad en este tipo de pacientes. Entonces, en forma normal, este sistema renina-angiotensina, como aquí también lo explicamos, en el hígado se produce el angiotensinógeno, a través de la renina se transforma en angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina pasa a angiotensina 2, y esta angiotensina 2
nos provoca aumento del tono nervioso simpático, es decir, se estimula el simpático, provoca vasoconstricción, hay un proceso inflamatorio, hay presencia, el factor de necrosis tumoral se incrementa, hay fibrosis, hay por lo tanto un estrés metabólico oxidativo que nos lleva a un incremento de la presión arterial. Hay además remodelación cardíaca y estas alteraciones, junto con la infección del COVID, incrementan el riesgo de muerte y mortalidad. La angiotensina 1, ahora, por acción de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Estas enzimas, la ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2, favorecen que la angiotensina 1 nos dé una angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 a través de esta ECA2 nos dé una angiotensina tipo 1,7. Afortunadamente, estas dos resultantes, la angiotensina 1,9 y sobre todo la angiotensina 1,7, resulta ser que tienen un efecto opuesto, la ECA1 con la ECA2, mientras la angiotensina 1 y 2 nos dan vasoconstricción y alteraciones graves, la ECA2, a través de la estimulación, condiciona y en el sistema más nos va a dar el efecto contrario, reduce el tono del sistema nervioso simpático, provoca vasodilatación, es antiestrés oxidativo, antirremodelación, de tal manera que con el ECA1 nos provoca y angiotensina 2 nos provoca vasoconstricción y daño importante, y con el ECA2 a través de esa estimulación nos va a provocar lo contrario, vasodilatación, ¿sí? Y mejoras en la evolución de estos pacientes que ya tienen la infección de COVID. De tal manera que desde un inicio estuvo la inquietud de los famosos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, inhibidores de los receptores de la angiotensina 2, y resulta ser que estos medicamentos en el consenso internacional no se suspendieron porque hay más beneficios, ¿sí? Para el paciente, sobre todo que ya tiene el COVID, y por eso no se han suspendido, se han continuado, porque estos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora, a través de la angiotensina 1,9 y sobre todo la angiotensina 1,7, nos da beneficios muy importantes para el paciente en sí que es hipertenso y sobre todo para el paciente que ya tiene la infección del COVID. De esta manera, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se transforma en algo muy importante, y este SARS-CoV-2, los receptores en la membrana celular de la enzima convertidora angiotensina 2, este ECA2, a través de estos receptores penetra la membrana celular en esa endocitosis, y una vez que está dentro este COVID, se replica y puede salir nuevamente de esta célula e invadir otra nueva célula en cualquiera de las estructuras más importantes, que puede ser a nivel pulmonar, cardiovascular y otros órganos. Con la infección del COVID, y de acuerdo a lo que ya se comentó, y a través de la enzima convertidora angiotensina 1, se transforma angiotensina 1, angiotensina 2, y aquí también podemos tener que los IECA, los inhibidores de estas enzimas, los inhibidores de los receptores de la angiotensina, son benéficos y nos ayudan. En el caso de que haya vasoconstricción, ahora hay vasodilatación. El factor de necrosis tumoral se incrementa y se disminuye con la acción de la enzima convertidora tipo 2. De esta manera, tenemos la acción del virus y a través de las enzimas penetra al organismo. Ahora bien, este COVID-19
la manera en que actúa es a nivel del sistema respiratorio, inicialmente. Y este SARS-CoV-2 nos condiciona un proceso inflamatorio, tanto en el parénquima pulmonar como en el intersticio pulmonar, y nos puede favorecer la presencia de neumonías con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Estas alteraciones en el parénquima pulmonar, a nivel pulmonar, se acompaña de opacidades, presencia de zonas como empedrado, o bien, inclusive, nos puede condicionar un proceso neumónico, consolidaciones verdaderas a nivel pulmonar. Entonces, todas estas alteraciones a nivel pulmonar nos conllevan a disminución, es decir, nos llevan a hipoxemia. Esta hipoxemia, esta alteración pulmonar, nos condiciona per se alteraciones a nivel cardiovascular. Puede ser el mismo proceso inflamatorio que tanto me afecta a nivel pulmonar como a nivel cardíaco. De tal manera que esta neumonía, esta alteración del parénquima y del intersticio pulmonar nos llevan a una hipoxemia, y esto mismo nos lleva a una alteración cardiovascular, y el paciente incrementa su riesgo de mortalidad. Como el sustrato más importante es a nivel pulmonar, la clasificación CORAS es muy importante. La placa simple de tórax viene siendo algo incipiente y que no nos da una información tan detallada como una tomografía. De tal manera que se ha dividido en CORAS 1 hasta el 6, prácticamente ya desde el CORAS 3, que se considera indeterminado, y de ahí en adelante el 4, el 5 y sobre todo el 5 y el 6 nos hablan y nos dan un diagnóstico pormenorizado de las alteraciones a nivel pulmonar, de las lesiones que ya comentábamos. Esta alteración pulmonar nos puede conllevar alteraciones cardíacas. En todo este proceso, una vez que ingresa el COVID-19 a través de esas enzimas, a través de esos receptores a nivel celular, se inicia la replicación del virus. Y como respuesta inflamatoria, que eso es lo más importante aquí, esa respuesta inflamatoria nos lleva a citoquinas o citocinas incrementadas. Dentro de estas citocinas aumentadas tenemos la interleucina 6, que nos van a conllevar a más daño celular y alteraciones inclusive hasta multiorgánicas. Entonces, en primer término tenemos citocinas aumentadas que nos llevan a una falla multiorgánica en los pacientes que tienen muchas comorbilidades y nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca aguda, a la presencia de arritmias cardíacas, también a un síndrome coronario agudo, y todo esto nos puede llevar a una miocarditis, pero en los últimos meses, a nivel internacional, se ha hablado que muchas veces es más bien la afectación del miocardio, la miocarditis, es el precursor de la falla cardíaca, de arritmias cardíacas e inclusive del síndrome coronario agudo. Es decir, se está considerando que el COVID nos está condicionando más bien, más que una miocarditis, nos condiciona una miocardiopatía como tal. Entonces, estas alteraciones cardiovasculares son demasiado graves, comprometen la función y la vida de nuestros pacientes. Entonces aquí lo primero que tenemos es esa tormenta de citocinas, ese incremento de las citocinas, ese patrón de la misma infección, esa carga viral aumentada. Estas citocinas aumentadas son las causantes del problema pulmonar
y a nivel cardiovascular. Y nos pueden llevar a una falla multiorgánica, la presencia de choque y muerte, desafortunadamente. El COVID-19 tiene un efecto procoagulante y el dímero D se incrementa en estos pacientes. Y este dímero D aumentado nos puede llevar a una trombosis. Si el paciente previamente tenía una cardiopatía isquémica y el paciente tiene un stent, que es una mallita de acero para favorecer la circulación coronaria, pues podemos tener trombosis del stent, podemos tener enfermedad tromboembólica venosa grave, inclusive afectarnos a nivel pulmonar y comprometer más la función cardiovascular, sobre todo del ventrículo derecho. O bien, inclusive un embolismo sistémico. Entonces, por ese efecto procoagulante, también incrementa la mortalidad. Entonces, hasta ahorita llevamos que las citocinas, la carga viral aumentada, las citocinas aumentadas, sobre todo interleucina 6, y ahora con el dímero D incrementado, elevado, quiere decir que ese riesgo de mortalidad cada vez se hace más elevado en nuestros pacientes. Entonces, con todo esto, el paciente puede presentar insuficiencia cardíaca. La dividimos, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, es la insuficiencia del corazón mismo. Pero aquí sí la clasificamos, la dividimos en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. ¿Por qué? Generalmente se ha visto hasta ahorita que el daño renal también es muy importante. Nos incrementa la mortalidad. Pero se ha visto que hay más daño a nivel del aparato cardiovascular que a nivel renal. Y cuando van de la mano las dos alteraciones, las dos complicaciones, es mortal necesariamente. De ahí la letalidad del COVID-19. En el ventrículo izquierdo, generalmente se presenta una disfunción diastólica. Tenemos dos momentos, el momento sistólico y el diastólico. Se ha visto que en la insuficiencia cardíaca hay alteraciones en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y esta disfunción, que puede inclusive aparecer subclínica, nos lleva a una disfunción ventricular que inclusive puede estar ya preexistente. El paciente que es hipertenso, el paciente que es diabético, que tiene obesidad, tiene dismetabolias. Entonces, ese paciente, per se, pues nos va a hacer más alteración ventricular izquierda y nos va a llevar a mayor falla cardíaca. O bien, como yo comentaba hace ratito, todo se deba a una verdadera miocardiopatía, una alteración grave a nivel del miocardio, con alteraciones también de la movilidad segmentaria y consecuentemente alteración de isquemia miocárdica. Esa alteración del miocito por el proceso inflamatorio del COVID nos lleva a esta disfunción, primero pulmonar y después alteraciones importantes en el ventrículo izquierdo. Entonces podemos encontrar que hay cierto grado de hipertrofia. Este es un ecocardiograma. Tenemos la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo y alteraciones de hipertrofia. En este caso sería la pared posterior o pared libre del ventrículo izquierdo, como también observamos aquí. Y esas alteraciones entre hipertrofia, entre dilatación, alteraciones en las presiones de llenado ventricular izquierdo nos condicionan esa insuficiencia ventricular izquierda. Hay veces que también pueda además ver cierto grado de derrame pericárdico que compromete más la función ventricular izquierda. Estamos hablando de un proceso inflamatorio per se del COVID. Bueno, pues este proceso inflamatorio nos afecta el miocito, nos afecta la movilidad segmentaria de ese ventrículo y consecuentemente nos da las alteraciones en el llenado y en la movilidad segmentaria. También podemos encontrar el ventrículo derecho se ve afectado. La alteración del tejido propio pulmonar, del parénquima pulmonar en forma severa, con un síndrome de dificultad respiratoria aguda
nos lleva a incremento de la presión pulmonar a nivel de la vasculatura pulmonar, de su endotelio pulmonar, también está la afectación. Y esto nos lleva, consecuentemente, a una disfunción ventricular derecha. Si hablamos de trombosis, dímero D elevado, alteraciones a nivel pulmonar que se han encontrado a nivel mundial, entonces ese ventrículo derecho se ve comprometido para vaciar adecuadamente su sangre en un pulmón con un proceso inflamatorio grave que afecta también las pleuras. Entonces ese entorno del nivel pulmonar nos condiciona dilatación de la cavidad, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricúspide, y esto nos incrementa el riesgo de morbimortalidad. Además de la insuficiencia cardíaca per se secundaria a todo esto, también esa misma miocarditis, que así se está considerando como alteración inicial, nos puede llevar también a un síndrome coronario agudo. Es decir, y aquí lo más importante es, hay alteraciones en el electrocardiograma. Este es un electro normal. Aquí tenemos cuando el paciente está en evolución de la isquemia miocárdica, tenemos una elevación del segmento ST y tenemos los cambios posteriores al evento agudo. Más adelante vamos a ver otras etapas, otros momentos. Entonces aquí, la presencia de la evolución de un infarto, iniciamos con isquemia, una isquemia miocárdica, después la presencia de lesión, en este caso sería una lesión subepicárdica o llamaríamos un infarto con elevación del segmento ST, y tenemos la necrosis, que ese es el daño que deja esta alteración de isquemia miocárdica. Se ha observado que hay pacientes que ingresan y hay pacientes que no ingresan con fiebre, tos, cefalea y alteraciones olfatorias o del gusto. Muchos pacientes han ingresado por dolor torácico y disnea. Pueden no ser cardiópatas ni tampoco hipertensos, pero siempre nos han enseñado nuestros maestros, y yo como maestro le enseño a mis alumnos, que lo más importante es la clínica del paciente. En este COVID-19 cambia todo. Ahora el dolor torácico, la disnea, tenemos que sospechar si realmente, y como estamos en contingencia COVID, de entrada pienso en COVID. Antes nunca pensábamos eso, pero inclusive la misma influenza nos puede dar alteración cardiovascular de isquemia miocárdica. En el COVID se llevó las palmas, y ahora paciente que tiene dolor torácico y que tiene disnea, voy a pensar en COVID. Y así ingresa el paciente a las salas del triage respiratorio, y el paciente se le hace todos sus estudios, incluido el PCR, y el paciente tiene alteraciones en la saturación. Y de esta manera, el COVID-19 puede debutar así, con dolor torácico, disnea, sin las otras molestias clásicas o que se ven más frecuentes en el COVID. Y entonces este paciente realmente puede tener alteraciones como estas y no ser secundarias a una isquemia miocárdica. Pero si vemos estas alteraciones, lo tenemos que trabajar en forma conjunta. Sea estas alteraciones eléctricas, la troponina está elevada, troponina I elevada, nos habla en un paciente fuera del contexto COVID, bueno, pues es un paciente que seguramente tiene un infarto agudo del miocardio. Pero se ha encontrado que las troponinas están elevadas, que hay alteraciones, a veces decimos inespecíficos, de la isquemia miocárdica, y realmente el paciente no es un síndrome coronario agudo. Ahora sí,
elevación de troponinas, elevación de la creatinfosfoquinasa, elevación de la fracción MB, o el BNP elevado. Este paciente, ante la duda, ante la sospecha clínica importante de isquemia miocárdica, ante la duda importante de síndrome coronario agudo, necesariamente le tomamos sus enzimas, sus marcadores, están elevados, troponinas, el BNP está elevado, la DHL está elevada, la mioglobina elevada. Le tomamos este electro y encontramos cambios indicativos de un síndrome coronario. Se le hace un ecocardiograma y encontramos alteraciones de la movilidad segmentaria. Encontramos alteraciones de dilatación y de hipertrofia, ya sea ventricular izquierda, ventricular derecha. Se lleva a la sala de cateterismo cardíaco y el cateterismo cardíaco reporta arterias epicárdicas normales. No hay alteración en las arterias coronarias. Y entonces el cateterismo es un estudio muy importante, pero no a todos los pacientes los podemos llevar a cateterismo cardíaco. Entonces tenemos que echar mano de nuestra clínica, de la poquita experiencia que vamos teniendo, de un proceso que en México inició en abril y estamos en octubre, y es una experiencia muy risoria, muy mínima, pero como ha habido tantos casos a nivel nacional y ha habido tantas alteraciones pulmonares y cardiovasculares causantes de la muerte, aunque sea una poca experiencia, casi vamos de la mano y la clínica debe de imperar. Si tenemos a la mano un electrocardiograma, tenemos a la mano un ecocardiograma, tenemos tomografía, tenemos un cateterismo cardíaco, no todo se va a mandar a cateterizar, pero sí tenemos ya armamentos, tenemos pensando en el COVID, que la misma inflamación de COVID, las citocinas elevadas, dímero D elevado, interleucina elevada, y luego tenemos troponinas elevadas, y todos los factores de la reactancia inflamatoria y parámetros marcadores de la isquemia miocárdica, pues entonces a este paciente lo vamos a trabajar en forma conjunta. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar la diabetes mellitus, controlarla al 100% con insulina, controlar esa presión arterial. Si el paciente per se tenía una cardiopatía, tenemos que estar muy pendientes de esa cardiopatía. Y entonces es muy difícil decir que un paciente que ingresa con dolor torácico y disnea es un COVID. Echamos todo lo que tenemos a la mano para tratar de hacer un diagnóstico integral, reconociendo que es a veces para el mismo clínico, para el mismo cardiólogo, para el internista, para el urgenciólogo, que son los médicos que han estado al 100% con nuestros pacientes a nivel nacional e internacional, para poder determinar en qué estamos y lo importante que ya hemos visto, que estamos dando una valoración y un servicio integral, agarrando el proceso inflamatorio, la isquemia miocárdica misma, la alteración pulmonar, que nada más la pura hipoxemia me lleva a alteración cardiovascular. Y el problema pulmonar lo vuelve más grave, al grado que hay que intubar, dar apoyo ventilatorio, y todo eso va incrementando la mortalidad del paciente. Aquí tenemos, bueno, aquí son unas láminas para nada más ejemplificar el infarto agudo del miocardio. Es la fase hiperaguda que tenemos, una elevación del segmento ST. En la fase de la evolución, aquí tenemos, ya vemos una onda Q de necrosis, tenemos una isquemia. Si tenemos una onda T negativa, es una isquemia subepicárdica. Aquí tenemos supradesnivel del ST, es una lesión subepicárdica, isquemia subepicárdica, y es tan grave el problema que ya tenemos necrosis con la onda Q. Después viene la fase de resolución, claro, fase de resolución cuando hubo un diagnóstico clínico y hubo un tratamiento.
Entonces, si tenemos isquemia miocárdica, ¿cuál es la causa de la isquemia? Vamos al sustrato base. ¿Es un paciente COVID? Bueno, pues vamos a dar todo el sustrato de base, controlar la presión, la diabetes, todas esas comorbilidades para que no perpetúe el daño. Fases evolutivas, tenemos un electrocardiograma normal, tenemos aquí una onda T muy hiperaguda, picuda, una T alta. Esta sería una isquemia subendocárdica. Aquí ya tenemos la elevación del segmento ST, entonces que hay un supradesnivel del segmento ST, entonces sería una lesión subepicárdica. Aquí tenemos en la fase subaguda, lesión subepicárdica, tenemos la isquemia subepicárdica, porque la onda T es negativa, ya tenemos necrosis. Aquí en la fase crónica ya disminuyó el desnivel del ST. ¿Por qué? Porque ya hubo tratamiento, hubo un diagnóstico y un tratamiento, pero nos queda todavía una isquemia subepicárdica y aquí tenemos la cicatriz eléctrica del infarto, una necrosis. Después habrá que hacer estudios de ampliación de protocolo para ver un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo. Y aquí ya estamos en la fase resolutiva prácticamente. Entonces, esta es la evolución normal de la isquemia miocárdica. Aquí, este es de un paciente. Aquí tenemos, aquí hay un infra del nivel del ST, en D2, en D3, y entonces, y en ABF, entonces aquí está, D2, D3 ABF es la cara inferior. Entonces, un paciente que tiene una isquemia miocárdica en la cara inferior. Aquí en B1, que es la cara anterior, B1 y B2, vemos una necrosis profunda, se amputó el primer vector, tenemos una necrosis en la cara anterior, aquí ya vemos un y vemos que además el supradesnivel del ST, también lo tenemos en B3 y B4, vamos a decir que es la cara septal, y también se observa algo en la cara lateral baja, D1 y ABL es la cara lateral alta. Entonces, estas alteraciones de la isquemia miocárdica se pueden observar en el COVID y el cateterismo decirnos que no tiene alteraciones epicárdicas en las arterias coronarias. Y más sin embargo, tiene troponinas elevadas, DHL elevado, tiene CKMB elevada, la fracción MB de la CPK, y de esta manera, sin ser una isquemia miocárdica, podemos tener alteraciones de este tipo de isquemia miocárdica. Entonces, nos lleva a, como clínicos, a ser muy acuciosos con la evolución de nuestros pacientes. Aquí también tenemos en D2, en D3 y en ABF, supradesnivel del segmento ST, que sería una lesión subepicárdica. Cuando decimos lesión, estamos diciendo que el paciente en ese momento tiene un infarto agudo del miocardio. El paciente puede tener isquemia con onda T negativa, isquemia subepicárdica, y no tener lesión. El paciente nada más tiene su angina de pecho, tiene isquemia, y podemos detener aquí y que no prosiga a hacer una lesión. Y cuando ya tenemos un infarto establecido, bueno, pues tenemos también alteraciones en la onda Q, ya hay necrosis. Además de la situación de la isquemia miocárdica, también podemos tener arritmias cardíacas. El mismo proceso inflamatorio, la misma miocarditis, la misma alteración coronaria, disminución del riego sanguíneo, ese síndrome coronario. El infarto mismo es precursor de arritmias cardíacas y de otro infarto en esa misma cara o en otra cara. Arritmia cardíaca, todo lo que dijimos, el proceso inflamatorio, el distrés, la alteración metabólica, la hipoxia, un pulmón con alteraciones graves, con hipoxemia, la alteración neurohormonal, el sistema inmunológico también está alterado y sobre todo el proceso inflamatorio. Entonces aquí tenemos un sustrato en donde tenemos interleucina elevada, todas las citocinas elevadas. Hay una tormenta de citocinas, una carga viral incrementada en nuestros pacientes y además con alteraciones de la isquemia miocárdica. Nos va a llevar a taquiarritmias malignas, fatales. Y hay una arritmia cardíaca y tenemos troponinas elevadas.
no hay alteraciones epicárdicas en el cateterismo y tenemos troponinas elevadas y todos los marcadores de la isquemia miocárdica elevada. Entonces, aquí sospechamos miocarditis. Entonces, o todo esto nos lleva a una miocarditis, o bien la miocarditis nos lleva a estas alteraciones. Por eso ahora se está considerando la miocarditis en el COVID como una miocardiopatía propia del mismo COVID. ¿Qué tenemos? Paciente está taquicárdico, tenemos alteraciones en el intervalo QT y esto nos lleva a mayores arritmias. Aquí tenemos un bloqueo en B1 y B2, bloqueo de rama derecha del haz de His, vamos a decirlo así. Si estuviera en B5 y B6 sería bloqueo de rama izquierda del haz de His. Alteraciones de isquemia, nos puede dar una fibrilación auricular, en este caso es un aleteo o flóter auricular. Todas estas arritmias secundarias al mismo proceso inflamatorio, carga viral y elevación de citocinas. Aquí tenemos esa misma miocarditis, lesión miocárdica aguda. Entonces la infección del COVID nos lleva a daño directo a través del AC2, penetra a la célula, a la membrana celular y nos condiciona daño con este tipo de alteraciones. El daño microvascular cardíaco. Entonces todo esto, las citocinas, la carga viral, la presencia de comorbilidades en el paciente nos lleva a una lesión miocárdica aguda, a una miocarditis. Y esta miocarditis, el problema es que cuando llegamos a un electrocardiograma, lo que está aquí anotado, taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares y ventriculares, depresión del intervalo PR, alteraciones del segmento ST. Todo esto me lo puede dar la isquemia miocárdica. Y el paciente tiene una miocarditis. Entonces, en el electro a veces es difícil, pero aquí, por ejemplo, aquí en lugar de que venga la elevación y haga una caída, se eleva más. Entonces, aquí podemos ver que esto es más por miocarditis que una lesión subepicárdica. Inclusive puede ser una miopericarditis, porque debe de subir esa elevación, supra el nivel del ST y luego caer. Aquí se incrementa, hace una onda más hacia arriba. Esto es más un electro de una miocarditis o inclusive una miopericarditis. Se le hace un ecocardiograma al paciente y vemos presencia de derrame pericárdico, a lo mejor no para puncionarlo, pero es un derrame pericárdico, entonces ya hay afectación del pericardio. Entonces puede haber una miocarditis pura, miopericarditis y consecuentemente me puede llevar a alteraciones de isquemia miocárdica. Aquí tenemos un infarto. Aquí viene, se eleva el segmento ST y baja. Y la onda T negativa. Aquí en la miocarditis lo clásico es que hay un desnivel de ST elevado, pero es hacia arriba. Es ascendente esta onda del segmento ST. Cuando es así, decimos que es una miocarditis. Y acá es una isquemia miocárdica. Aquí también vemos la alteración. Hay una elevación del segmento ST, pero está alta. No descendió como en la clásica isquemia miocárdica. Entonces, este paciente también se considera una miocarditis. Nos apoyamos con un ecocardiograma. Si lo tenemos, inmediatamente lo pedimos y vemos alteraciones de hipertrofia, de dilatación, de disfunción diastólica de ese ventrículo. Entonces, de esta manera, decimos que las alteraciones en el COVID nos puede simular una isquemia miocárdica sin serla. La misma miocarditis me lleva a la isquemia miocárdica. O la miopericarditis nos condiciona interleucina elevada, dímero D elevado, troponina elevada, la CPK y la MB de la CPK elevada, mioglobina elevada. Entonces, todos estos marcadores, estos biomarcadores, el BNP, si queremos saber si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues le pedimos un BNP. Pues el paciente es puro COVID y ya tiene BNP elevado.
Buscamos datos de miocarditis y los hay. Troponinas elevadas, dímero D elevado. Estos biomarcadores, el solo COVID no los incrementa. Y tenemos que ser muy acuciosos en la clínica, pero como ya sabemos que es muy difícil, se hace un cateterismo y arterias coronarias epicárdicas normalitas, entonces damos un manejo integral del paciente, el sustrato basal. El paciente está acostado, requiere oxígeno, requiere pronación, que se ha visto que mejora esa hipoxemia con la pronación. Ahora sí, boca abajo va a estar el paciente. ¿Cómo están los niveles de glucosa? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Está taquicárdico el paciente? ¿Tiene fiebre? Entonces, todo va a estar tendiente a el manejo que le vamos a dar. Ese es el manejo básico elemental. ¿Ok? Tenemos antibióticos. ¿Qué le voy a iniciar al paciente? Le vamos a dar acitromicina. Siendo un antibiótico, ahora disminuye la carga viral el antibiótico. Tenemos cloroquina, es un antipalúdico y disminuye la carga viral. ¿Qué es todo de experimentación? Realmente estamos ante un evento tan grave del coronavirus que no tenemos un solo medicamento específico para atacarlo. Es la buena fe, es la buena voluntad de ayudar al paciente y a uno mismo, que nos hemos agarrado de tablitas de salvación y tenemos la cloroquina, que me provoca alteraciones inclusive graves. Todos ellos, en lugar a veces de apoyarnos, en algunos pacientes pueden incrementar la mortalidad. Entonces, estos biomarcadores son muy importantes para el paciente, para saber, ¿es una miocarditis? ¿Es una isquemia miocárdica? ¿Realmente es esta alteración cardiovascular es por el COVID mismo? ¿O es parte esa miocarditis del mismo COVID? ¿O es algo nuevo esa miocardiopatía? Ahí también los radiólogos hacen el eco pulmonar para ver, además de la tomografía, el eco pulmonar. Tenemos un ecocardiograma que nos ayuda muy bien a ver cómo está la movilidad segmentaria para ver si hay isquemia miocárdica, si hay dilatación, si hay hipertrofia, cómo está el llenado ventricular, cómo está la función diastólica y sistólica de ambos ventrículos. Nos ayudan en gran manera para poder ayudar al paciente. Las angiotomografías también son muy importantes, la resonancia magnética y el cateterismo cardíaco lo dejamos a lo último. Y cuando tenemos demasiada duda, el paciente se baja a la sala de hemodinamia y a veces encontramos alteraciones graves y a veces alteraciones sin daños significativos en las arterias epicárdicas. Decimos epicárdicas porque las coronarias están en la superficie, ¿sí? En el epicardio, están por fuerita. ¿Sí? Entonces, esas alteraciones pueden ser descartadas por un cateterismo. Lo más importante es hacer la clínica. Ahora, ¿qué le damos a estos pacientes? Acitromicina resultó muy buena, se sigue dando, ¿sí? Antivirales, el remdesivir se utilizó para el ébola, ribavirina para la hepatitis y HIV, ritonavir, lopinavir, nos incrementan, nos prolongan el intervalo QT y nos provocan arritmias. QT prolongado, pues arritmia cardíaca. Entonces, lo vamos a dar, tenemos que estar pendiente. Antes un electrobasal, no tiene QT prolongado. Ok, se le da. Se incrementa, se modificará la dosis o se retirará el medicamento. Entonces, porque no tenemos de otra. Todo es la buena fe de querer ayudar a nuestro prójimo, a los pacientes. Inmunoreguladores, la cloroquina misma nos condiciona alteraciones de arritmias cardíacas que pueden ser graves. La metilprednisolona como un antiinflamatorio, glucocorticoides, se ha visto y es cuestionable. Alguien dice, no, pues tengo una neumonía, una consolidación muy importante, ¿cómo le voy a meter un esteroide? Entonces, es muy controvertido. Entonces, el clínico tiene que ver cuál es el sustrato más importante, cuál es el comportamiento y evolución dentro de la enfermedad para poder decir, a este sí le doy esteroide, a este no, a este sí le podemos dar cloroquina porque no tiene alteraciones de sustrato de base, no es hipertenso, a lo mejor no es cardiópata. Entonces, tenemos que estar jugando con estos medicamentos. El tocilizumab se ha visto que sí disminuye mucho cuando la interleucina 6 está elevada, sí ha aportado bastante a los pacientes. Entonces,
Estamos en un mundo muy difícil, en complicaciones graves, y que las comorbilidades de estos pacientes incrementan la mortalidad. Hay mucho más de esto es experimentación. A lo mejor lo que yo dije ahorita lo cambiaremos mañana. Hasta ahorita así vamos y lo importante es la clínica, seguir la evolución de cada paciente, utilizar lo que tenemos a la mano. Tenemos marcadores, pues le pedimos los marcadores de la inflamación, los marcadores de la isquemia miocárdica, tenemos una tomografía, eco, lo que tengamos le vamos a dar, porque ya vimos, gracias a Dios, que en el mundo dijo, primero la salud y después lo económico. Es importante lo económico, claro que sí, pero ahorita al menos el consenso mundial es la salud, y con lo cual estamos de acuerdo todos.